¿Qué es una jabalina? ¿Para qué sirve realmente? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo medirla? Y sobre todo, ¿cómo instalarla? ¿Cómo hacer el hincamiento de la misma? Vamos a verlo. Primero que todo, es un elemento de protección obligatorio y fundamental, al igual que una térmica y un disyuntor, aunque cumple una función diferente, pero igualmente complementaria. A diferencia de una térmica o un disyuntor que están ahí expuestos en el tablero, totalmente a la vista, la jabalina pasa más desapercibida, está más escondida ahí en el terreno. Según la AEA, debe ubicarse dentro de los límites del inmueble, aunque a veces, por excepción, está en línea municipal, ahí en la vereda. Pero sea como sea, es imprescindible, tiene que estar sí o sí. ¿Qué es una jabalina? Es un electrodo de acero o hierro recubierto o bañado en cobre electrolítico de 1 o 2 milímetros de espesor. Varía en su diámetro, puede ser de 3 octavos, de 5 octavos, de media pulgada o de 3/4. Y el largo también, puede ser de 1 metro, 1,5 metros, como la que vamos a instalar, 2 metros, 3 metros, aunque las que comúnmente se usan en los hogares son de 1,5 metros de largo y media pulgada de grosor, como la que vamos a colocar acá. El cable que conecta la jabalina con la bornera principal del tablero general debe tener una sección D. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la AEA, Asociación Electrotécnica Argentina. En su reglamentación 90.364, sección 770, vemos que en el apartado ingreso del cable de puesta a tierra a la instalación, nos dice lo siguiente en esta tabla que tenemos aquí, bastante aclaratoria. En cuanto a la sección nominal de los cables de línea o fase de la instalación, vemos en el primer renglón que si la fase que ingresa a la instalación es menor o igual a 16 milímetros cuadrados, que es como suele suceder en todo hogar, la línea o fase que ingresa es de 4 milímetros cuadrados o de 6 milímetros cuadrados o en contados casos de 10 milímetros cuadrados. Si es de esa sección, el cable que va directamente a la jabalina puede ser de la misma sección o más. Ejemplo, nos entra el cable de fase de 4 milímetros cuadrados. El cable que va a la jabalina, el cable a tierra, puede ser de 4 milímetros cuadrados. Si es de 6 la fase, el cable que va a la jabalina puede ser de 6 milímetros cuadrados también, o más, hasta 16. Interesante la salvedad que tenemos debajo de la tabla, allí en el párrafo, nos dice: en ningún caso la sección del cable de puesta a tierra debe ser menor que 4 milímetros cuadrados. Hay cierta discrepancia, en algunos países ponen como sección mínima 6 milímetros cuadrados, pero nuestra asociación electrotécnica aquí en Argentina nos dice mínimo 4. Bien, segundo renglón y segundo caso. ¿Qué sucede, y esto ya es un poco excepcional, si la fase que nos ingresa es de 16 milímetros cuadrados a 35 milímetros cuadrados? ¿Ven que tenemos la S ahí mayor a 16 o menor o igual a 35? El cable a tierra ahí sí o sí tiene que ser de, parte derecha nos dice, 16 milímetros cuadrados. El famoso cable desnudo que tenemos, ese cable grueso, alambre ahí, cobre, que ingresa directo al morceto de la jabalina. Y el tercer caso, si la sección de fase, esto es hiper excepcional, es mayor a 35 milímetros cuadrados, ¿qué sucede aquí? Se divide la sección de la fase sobre 2. Por ejemplo, dijimos mayor que 35, imaginemos que nuestra fase es de 40 milímetros cuadrados. Dividido 2 nos da 20, por lo tanto, sería la sección del cable que va a ir directamente a la jabalina de 20 milímetros cuadrados. Tremendo cable sería. Así que aquí con este cuadro aclaratorio de la AEA podemos establecer qué cable vamos a utilizar en nuestra puesta a tierra. En este caso, el día de hoy, como el cable de fase que ingresa a la instalación es de 4 milímetros cuadrados, el cable a tierra que iría directamente a la jabalina podría ser de 4 milímetros cuadrados o de 6 milímetros cuadrados
para garantizar una buena descarga. Pero decidimos que tenga más margen todavía, que esté más holgado, y le vamos a colocar un cable de 10 milímetros cuadrados. En mi caso, prefiero seleccionar siempre el cable de descarga a tierra que vaya directamente de allí a la jabalina de mayor sección que la fase, para asegurarnos una mayor durabilidad también, más vida útil, porque por ahí un cable de 4 milímetros, al ser más fino, al estar prácticamente a la intemperie, por más que tenga la cajita de inspección o sombrerete, se pueden ir sulfatando y demás, y esto le puede ir quitando conductividad. Siendo un cable más fino, el de 4, prefiero darle, como decía, más holgura, más margen, y un cable de 10 ahí en la jabalina para una fase de 4 milímetros nos garantiza una excelente descarga y, como decíamos también, mayor durabilidad a la instalación de nuestra jabalina. También tranquilamente puede ir un cable de 16 milímetros, como veíamos en la tabla, pero es importante considerar también el grado de electrificación del hogar. En este caso el hogar tiene muy poca carga, poco consumo, así que este cable de 10 milímetros cuadrados va a estar más que perfecto. Teniendo ya todos los materiales y accesorios, podemos ir a instalarla. Vamos a hacer el hincamiento de la jabalina. Primero, muy importante, regar bien la superficie donde va a ir hincada. Le podemos pedir al cliente, al amo de casa, que lo haga el día anterior, así cuando llega el momento se facilita el hincamiento. Segundo, ya en la parte del hincamiento, algunos primero deciden clavar un hierro más grueso que la jabalina a fin de ir abriendo camino para que después el hincamiento sea más fácil. O si el terreno está blando, como en este caso porque se regó bien el día anterior, se le puede poner un cartón, una goma, algo para que no lastime el cobre en la parte de donde se le va a dar el golpe, y ya está. Va fácil como fue en este caso. Si regamos bien el terreno, prácticamente ingresa sola, va fácil, así que un lujo. Pasamos a colocar el morseto y, como vemos, en la parte del golpe no tiene nada estropeado, así que ingresa fácilmente. Luego colocamos el cable y, por último, presentamos ahí el sombrerete, que va a ir bien fijado con cemento, con albañilería. Pasamos a cablear nuestro cable a tierra desde la jabalina hasta el tablero general. Y por último, en el tablero general lo hacemos ingresar a una bornera de distribución o una bornera principal, como en este caso. De esta bornera principal sale nuestro cable a tierra verde-amarillo para conectar con el tablero principal adentro de la casa. Este tablero tiene el disyuntor y las térmicas correspondientes para cada circuito. Y desde este tablero, a través de una bornera de distribución, el cable a tierra va a recorrer toda la instalación, interconectando todas las cajas y partes metálicas, junto a la tercer pata de todos los tomacorriente del hogar. Al final te dejo un dato interesante sobre esta tercer pata de los tomacorriente. ¿Para qué sirve la jabalina y cómo funciona? La jabalina deriva a tierra toda descarga eléctrica producida por una falla en la instalación, una fuga de tensión que se da por falta de aislación en los conductores, cables viejos o rotos por el uso, el movimiento del motor, por ejemplo, etc. Entonces, y hablando de algo cotidiano como por ejemplo un electrodoméstico, un lavarropa, heladera, cortadora de pasto, cuando la fase, el cable vivo, pierde la aislación de PVC, se pela y hace masa o contacto con la parte metálica, toca el chasis, ahí se electrocuta el artefacto y todas las partes conductoras. Y si usted, señor, señora, tiene bien conectada la jabalina, toda esa descarga de corriente se va a ir hacia la tierra. La electricidad siempre busca el camino más rápido y más fácil para circular. Y en complemento, ahí el disyuntor va a cortar la energía. Pero si no tiene la jabalina o no está bien colocado el sistema de puesta a tierra, esa corriente va a quedar ahí en el artefacto. Y si usted lo toca, usted va a actuar de jabalina y recibir la patada, el susto o el flor de calambre. O incluso la muerte si es que justo tampoco tiene disyuntor, ¿no? Con la electricidad no se juega. Vemos la importancia que tiene la jabalina, porque ni bien se da la descarga, ya corta el disyuntor, sin necesidad que nadie toque el artefacto con la falla.
¿Cómo saber si va a funcionar? Para esto hay que medirla. ¿Y cómo medirla? Las jabalinas se miden con un telurímetro o telurómetro, es este instrumento que ves acá y que voy a mostrar en otro video con más detalle. Primero es importante recordar que la conductividad eléctrica del terreno varía según el clima, si llueve más, menos, también la humedad y por las características propias del terreno. Según la AEA, el valor máximo de resistencia debe ser de 40 ohms, o sea que la medición debe dar de 40 ohms para abajo. Esto es según la sección 770 3.2. Aunque aquí donde vivo, en Bahía Blanca, desde el Departamento de Electromecánica de la Municipalidad y el Colegio de Técnicos, se estableció a nivel local un máximo de hasta 10 ohms. De 10 ohms para abajo, siempre hablando a nivel domiciliario. Si no da la medición que esperábamos, hay un gel especial que se mezcla con la tierra para mejorar la conductividad eléctrica y así bajar la resistencia. También es importante poder regarla a la propia jabalina periódicamente. Acá ya vemos cómo bajó de 29 ohms a 24 y tenemos que seguir así hasta bajarla a menos de 10 ohms. Y si no tiene telurímetro para medir la jabalina, hay un método más casero para ver si tiene buena descarga. Y este es con un tester. Se puede hacer directo en el tablero o también desde cualquier toma corriente. Ahí te muestro cómo se hace. Primero medimos tensión entre fase y neutro y vemos que nos da 216 volts. Luego medimos tensión entre fase y tierra y si nos mide lo mismo, significa que hay una buena descarga a tierra y que la jabalina está funcionando correctamente. Y a su vez podemos medir entre neutro y tierra y este debería medir 0 o lo más cercano a 0 para ver el buen funcionamiento de la misma también. Y con los tomacorrientes se hace igual. Por ejemplo, acá estamos en una cocina y se mide de la siguiente manera. Primero fase y neutro y ahí vemos que nos da 232 volts. Luego, si entre fase y tierra nos da un valor similar, significa que hay buena descarga a tierra. 230 volts, impecable. Y por último chequeamos el neutro con la tierra y nos tiene que dar un valor lo más cercano posible a 0. Y ahí vemos que tiene una oscilación entre 5 y 6 volts, que está perfecto también. Impecable. Dato curioso. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la tercera pata del enchufe macho es más larga que las otras dos, que la fase y el neutro? Todas las fichas macho de los electrodomésticos vienen así por seguridad. Acá vemos, por ejemplo, el enchufe de esta estufa eléctrica. Acá también tenemos el del microondas. Acá el del lavarropas. Y esto es así debido a que si el artefacto llegara a tener una falla, una fuga, al ingresar al toma corriente primero la pata de tierra, la descarga se iría directamente por el cable a tierra hacia la jabalina. Y también haría saltar inmediatamente el disyuntor. Así que te salva de un buen disgusto. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y recuerden, todo sistema de protección eléctrico ideal debe tener una jabalina, un disyuntor y las térmicas correspondientes. Estos tres componentes tienen que estar sí o sí. Y nos ponemos un poco reflexivos, hablando de jabalinas y cable a tierra. ¿Cuál es tu cable a tierra en la vida? ¿Un deporte? ¿Un hobby? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Alguna mascota? ¿O por qué no tu trabajo? Mi cable a tierra por donde puedo descargar la tensión, las fugas, inquietudes de la vida es la oración. Hablarle a Dios. Yahvé, Jehová. Él es como la jabalina que recibe todas las descargas, la tensión y las amortigua, las disipa o elimina completamente. Y el cable o conductor que le deriva todas estas descargas, ese es el único intermediario que tenemos, su Hijo Jesús, y este no falla nunca. Así que más allá de tener una jabalina, disyuntor y térmicas en tu casa, descarga tus preocupaciones, problemas, inquietudes en la jabalina, Dios, Jehová, a través del cable a tierra, su Hijo Jesús. Buena vida. Amén.